Buenas tardes, mi nombre es José David Peña. Yo voy a hablar sobre los conflictos colectivos del trabajo, su normativa aplicable. El propósito del legislador es instruir el procedimiento de orden público que permita al Estado intervenir en lo más recio de una contienda que exista de orden laboral entre el patrono y los trabajadores, con el objeto de emplear la fuerza a fin de que no se produzcan males mayores. La mediación para las soluciones de ese conflicto surge cuando intervienen los funcionarios de trabajo, que ellos procuran solucionar pacífica y armónicamente las diferencias que existan entre el patrono y sus trabajadores, aún en aquellas situaciones que revistan de carácter conflictivo. Las negociaciones previas que puedan surgir de estos procedimientos conflictivos, ¿verdad?, vienen dados cuando el inspector del trabajo, al tener conocimiento de que existe una diferencia de naturaleza colectiva, procurará abrir una etapa de conciliación, de negociación, entre el patrono y los sindicatos, y podrá participar en ellas siempre y cuando, ¿verdad?, pueda armonizar con sus puntos de vista e intereses. Dentro de la presentación del pliego, para que el inspector pueda admitirlo, debe reunirse ciertas condiciones. El patrono no asiste a la negociación, puede ser un punto de partida, pues cuando el patrono, cuando haya un conflicto, el patrono no asista, eso es un punto para que el inspector pueda admitir ese pliego conflictivo, pues. También, si culmina el plazo para negociar y se rechaza el arbitraje, allí también puede admitir el inspector laboral, puede admitir el pliego conflictivo. Otro punto también sería si se agota el procedimiento conciliatorio ya pactado dentro de una situación. Y también cuando el patrono haya cumplido los acuerdos, cuando el patrono no haya cumplido los acuerdos pactados dentro de cualquier negociación. Las causas del pliego conflictivo se dan cuando, por ejemplo, existen variables económicas y no económicas. Por ejemplo, como los salarios, las bonificaciones, las prestaciones, las condiciones laborales, el medio ambiente, las vacaciones, los sueldos, los despidos injustificados. Todas esas son variables de las cuales dan causa al pliego conflictivo. También los malos tratos, la higiene y seguridad del área de trabajo y, en fin, incluso algunos factores externos de orden político también puede originar pliego conflictivo, pues. Cuando se dan estos pliegos, ¿verdad?, existe un procedimiento normativo de los cuales se debe seguir. Por ejemplo, de los procedimientos, primero el inspector recibe la solicitud del pliego, lo revisa y expone los planteamientos para que el patrono tome sus decisiones y tome algunas medidas relativas a las condiciones de trabajo de las cuales se están discutiendo allí en este pliego. Luego el inspector notifica al patrono en un lapso de 24 horas, pues, si el pliego obviamente cumple todas las especificaciones. En ese comunicado le dice en 48 horas que debe presentar una junta de conciliación. En ese comunicado también debe expresar detallado cada uno de cómo deben organizarse para reunir todos los elementos necesarios para hacer la conciliación. Pero si el inspector nota que hay algún error en ese pliego, si existe que hay una variable que no corresponde,
Entonces, él se lo devuelve al colectivo para que ellos subsanen esos errores y lo devuelvan en 24 horas. Si el sujeto colectivo no sanea eso, no subsana esos errores del pliego conflictivo, ¿verdad? Entonces el inspector da como terminada y suspende los efectos del pliego. Pero si no, si el funcionario considera que es admisible, ¿va? Lo pasa en automotivado para que el procedimiento continúe. Entonces, el sujeto colectivo tiene 10 días para recurrir a un sujeto jerárquico, al Ministerio del Trabajo o a un juez laboral de la zona. De allí, una vez que el pliego conflictivo se genere, ¿verdad? Entonces viene el otro proceso de conciliación, el otro proceso de arbitraje. Allí se nombrará una serie un tipo de arbitraje, lo cual mediará en este conflicto de pliego conflictivo entre el patrono y los sujetos sindicales. Bueno, esto es todo y por su atención muchas gracias.